sin merecerlo, desculparte para mí. Gracias por el bendito día en el que tú me miraste, tú me has hecho. Porque es la hora donde se la dedicamos a Dios. Tenemos todo el día para nuestros quehaceres, para nuestros familiares, para nuestro trabajo. Y es la hora en que no se le puede quitar nada. Este momento es rigurosamente para Dios. Así que os rogaría a todos que pusieran tu mente en esta tarde en la cruz del Calvario, en aquel sacrificio tan grande que hizo Jesucristo por tu vida y por la vida, aquel que guarda nuestros hogares, aquel que nos libra de accidente, aquel que te sustenta cada día para que no falte el pan en tu casa. Solamente quiero deciros que pautemos nuestra mente en la cruz del Calvario. Yo en esta tarde necesito pues que el Señor toque mi vida. Quiero que el Señor quite lo que a Él no le agrada, que quite los pensamientos que a Él no le agrada, que quite todo aquello, hermano mío, que no sea de glorificarle a Él en esta tarde. Porque donde me siento más a gusto es cuando está su presencia, cuando su presencia me visita. Me siento el hombre más dichoso aún sin merecerlo. Él me bendice. Cuando merezco un azote, como dice la alabanza, Él viene y me acaricia. Él no paga conforme a mis obras porque no merezco nada, ni merezco que su gracia se fije en mí. Pero Él no paga conforme a mis obras porque Él es un Padre bueno. Es un Padre que tiene misericordia de sus hijos y sabe lo que ve a Él. Él mira tu corazón y ve tus intenciones, que aunque cae, aunque falla, aunque eres débil, pero Él ve tus intenciones, que quieres agradarle y Él quiere bendecirte porque se compadece de sus hijos. Me ha fallado, pero ve tus intenciones, que tú no quieres fallarme, que tú quieres consagrarte. A veces vienen problemas, pero ahí está, nadando contra corriente, pero ahí está. Así que en esta tarde, hermanos míos, quiero que encaucemos nuestra mente y empecemos a glorificar el nombre del Señor. Vamos a rogar al Espíritu Santo, vamos a rogarle que Él tome las riendas, que tome el control. Queremos en esta tarde que su gloria se manifieste, que Él tome, hermanos míos, las oraciones, las alabanzas.
su fruto todo tiempo y sus hojas no caerán. Mas todo lo que tome con sus manos, el Señor lo prosperará. Todavía hay esperanza, todavía hay solución, y para todo el que se arregle, en Cristo está la salvación. Todavía hay esperanza, todavía hay solución, y para todo el que se arregle, en Cristo está la salvación. Todavía hay una sangre que te limpia los pecados y te sana las heridas de este mundo ya cansado. Todavía hay una sangre que te limpia los pecados y te sana. Santiago, capítulo 3, verso 14. Es un poquito larga la lectura, pero es importante que prestemos atención para que ustedes ahora, cuando yo predique, ustedes vean el contexto y el texto, porque todo va ligado en un mismo sujeto, ¿vale? Y no se puede apartar dentro del texto, del contexto, ¿vale? Eso es muy importante para poder tener el oído fino a lo que Dios dice. Dice Santiago, capítulo 3, verso 14, la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, que aprovechará. Así también la fe sin obras es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Yo tengo obra, muéstrame tu fe y tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees en Dios? ¿Es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe perfeccionó por las obras?
se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros, los envió por otro camino. Pues como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Fuerte el aplauso a su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Hemos hecho uso de la palabra del Señor y vamos a intentar por todos los medios posibles, porque es muy difícil. ¿Saben ustedes que no es fácil predicar? ¿Lo saben, no? ¿Lo saben o no lo saben? Es muy difícil predicar. Y más predicar como la Biblia enseña. Es muy difícil. Hay que dedicarse muchas horas. El otro día estuvimos administrando, porque en estos días voy a administrar de lo que es la fe. Pero ya saben ustedes que como yo no quiero ser canso, intento en 25 minutos, 20 o 25 minutos, como mucho 30 hasta ahora. Está bien, ¿verdad? O sea, hay veces que por ahí se tiran 40 minutos y cuentan cuentos, porque yo me tiro 25 predicando la palabra de Dios. Muy bien, Señor. Gloria a Dios. Amén. La palabra del Señor nos enseña, dijimos el otro día que el hombre es inerte y que la fe es imposible que el hombre la tenga. Que es Dios el que regala esa fe para que el hombre pueda salvarse. Lo que el hombre luego tiene que desarrollar y practicar esa fe. Gloria a Dios. Tiene que desarrollar esa fe. Por eso cuando tú dices por tu fe has sido salva. Pero sin embargo no dice salva, dice sana. Algunos dicen sana y otros salva. ¿Por qué? Porque Dios te da el regalo, pero tú tienes que ejercitarlo. Gloria a Dios. Cuando viene la gracia del Señor. Entendemos que todo es por gracia. Esa es la fe. Hablemos de que la fe, una vez que se recibe en el Evangelio, hay que desarrollarla y practicarla porque se puede pagar. Gloria a Dios. De tal manera que la palabra del Señor nos enseña que unos se desviaron de la fe. ¿Cómo me puedo desviar? Porque a veces, hermanos, me puedo desviar de la fe en cuanto a la enseñanza no bíblica. Por eso la palabra del Señor dice: y estos naufragaron en cuanto a la fe. O sea, siguieron doctrinas de demonios. Porque hay que tener en cuenta lo que se escucha. Ten en cuenta, aleluya, los vídeos que te pones por internet, que son muy llamativos. Gloria a Dios, que tienen carisma predicando a sus vecinos, pero que no dicen lo que la palabra del Señor dice. Que se llevan todo para enriquecer sus vientres. Son egocentristas, aleluya, que quieren llamar la atención del pueblo porque han manipulado el sentimiento de un pueblo que no lee la palabra del Señor y así se pueden enriquecer. De tal manera que tienen mansiones, barcos y aviones, diciendo, aleluya, reclamándoles el diezmo. Pero no solamente Dios les habrá el encuentro a esas personas, sino que por la ignorancia de aquellas personas que no leen la palabra y que reciben todo lo que escuchan, están viviendo las circunstancias de lo que están escuchando. Porque atención, todo hay que examinarlo. ¿Lo sabe usted? Entonces la palabra del Señor nos enseña que cuando uno vive en la fe, se puede desviar uno por causa de la doctrina, porque es muy importante. Gloria a Dios. Lo que ha hecho Satanás durante los 2000 años de historia bíblica en la iglesia es desviar al pueblo en contra de la doctrina. Pero sin embargo, aleluya, siempre ha levantado hombres que han ido en contra de Satanás para que la iglesia permanezca en la doctrina de los apóstoles. Amén. Porque siempre se ha desviado, aleluya, han intentado Satanás por medio de la doctrina desviar a la iglesia de la línea correcta, de la doctrina bíblica. Por eso dice la doctrina de los apóstoles. Amén. Entonces hemos dicho que esa fe, y ahora entramos en esta rápida, esa fe es aquella que se recibe, pero que si no se desarrolla se pierde. Y ya no ve las cosas de una manera diferente. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esa fe, dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 11, por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué? Porque la fe y la certeza y la convicción de que Dios te está viendo te hace santificarte. Aleluya. Pero cuando pierdes la fe no te importa vivir con una cara diferente. Vienes al culto a hacer el salturrón, pero fuera vives como un pecador. Porque has perdido tu fe. Las malas conversaciones dijimos que corrompen las buenas costumbres. Y lo que incrementa nuestra fe es oír la palabra del Señor. Y que nuestras conversaciones vayan a la luz de la palabra. Gloria a Dios, porque así como una conversación buena te enriquece en la fe y te da ganas de leer y de orar,
una conversación vana te corrompe y pierdes tus buenas costumbres. Escrito está, no me lo inventé yo. Por eso hay que permanecer. ¿Y cómo se permanece? Atención, prestando la atención en el culto de la palabra. Leyendo, hermano y hermana, leyendo. No tengo la capacidad de leer 10 capítulos, 15, 5 capítulos al día, de 2. Ora un ratito en tu casa. Mantén citas con Dios. Dijimos que las citas con Dios, aleluya, una reunión es conversar a ambas personas, ¿verdad? Entonces, si tú lees, Dios te habla a ti. Si tú oras, tú le hablas a Dios. Vamos a intentar mantener, aunque sean pequeñas citas, porque Él lo está deseando. Tener citas con cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios, para poder permanecer en el Evangelio. Y ahora entramos. Pero luego, después del Evangelio, nos enseña, atención, que la fe que procesamos sin obras que se visualizan lo que decimos, si no se hace es muerte. Dice, ¿acaso esa fe que procesas te puede salvar? Es una fe fingida, es una fe hipócrita. Esa fe no te puede salvar. Decir que somos cristianos y que venimos al culto y vivir ahí afuera de una manera desordenada, eso no te puede salvar. Te calla la conciencia, te sientas en el culto, vienes todas las tardes, pero eso no te puede salvar. Eso es hipocresía. ¿Y qué es la palabra hipocresía? Vivir una cara por fuera de la que no estás viviendo por dentro. Gloria a Dios. Y ahora dice el apóstol San Pablo, en este caso Santiago, dice, ¿acaso esa fe, no la buena? Porque la buena de Hebreos 11, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, lo vieron desde lejos, pero fueron salvos, aunque lo pasaron mal. Y están catalogados en Hebreos capítulo 11 como los valientes y los héroes de la fe. Porque hay hombres y mujeres que son héroes de la fe, que a pesar de las circunstancias y las adversidades, saben en quién han creído y que tienen su fe depositada en la palabra y en el Dios del cielo. Amén. Esa es la convicción del hombre, inmovible. Porque ¿sabe la estabilidad de los hombres? Mira, en mi pastoreo yo me he encontrado con diversidad, clase de personas. ¿Y sabes quién han sido los menos estables en el culto? Los que no tienen fundamento bíblico. Esos han sido, hermanos, personas que son inestables. ¿Por qué? Esto me hace mal, no vengo, esto sí. En fin, la inestabilidad es el fundamento. Por eso el Señor dice, quien escuche la palabra y las hace, lo comparará a un hombre prudente que edificó su casa, ¿dónde? En la roca. ¿Vino el viento? ¿Se cayó? No, permaneció. Sin embargo, que edifican la casa en la arena, cualquier viento que viene, ¿qué hace? Lo derriba, de nuevo construir. ¿Te das cuenta? El fundamento de la palabra te da serenidad para que cuando venga el problema, tu casa esté firme, tu vida. Así lo asemeja la palabra del Señor y lo simboliza. Por eso es muy importante el conocimiento de la verdad para poder entender lo que se está diciendo. Ahora dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿acaso esa fe te puede salvar? Atención, ¿saben algo? Que si venimos al Evangelio y vivimos de una manera hipócrita, estamos perdiendo el tiempo. Estás entre dos aguas. Ni te beneficias de una ni te beneficias de otra. Gloria a Dios. Lo importante es, aleluya, reconocer nuestro pecado, nuestro delito, entender que fuera de Dios no hay nada, que todo es mentira y vanidad, y abrazar la cruz y vivir de una manera legítima delante del Señor. Porque no sirve para nada, hermanos, que vengamos al Evangelio, que seamos miembros de una iglesia, que procesemos tener fe, pero que vivamos de una manera hipócrita. Pues cuando suene el sonido de la trompeta, aquí nos vamos a quedar y no nos vamos a ir con Dios. O cuando vengan nuestros días que se acaben en la tierra, lo hablaremos y no abriremos los ojos en el reino de los cielos. Porque la fe, para poder certificar que tú eres salvo, tus obras te tienen que delatar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es un evangelio que no se puede engañar. Y hay que predicar la verdad. Si venimos aquí perdemos el tiempo. Si vienes aquí y no tienes pensamiento de cambiar y vives a tu manera y en tu negocio estafas, mientes, engañas, eso no te sirve para nada si no te arrepientes. Y luego Dios me va a pedir a mi cuentas por querer pastorar en la iglesia y regalar el oído, va a quedar bien. Y yo no quiero que Dios me pida cuentas, señores. Yo quiero predicar la palabra como viene, aunque esté poquito tiempo, me da igual, porque lo importante es hacer la voluntad del Señor y no a dar un menú a petición del pueblo, porque somos de Dios, con cariño, con amor, con respeto, con dirección, pero lo que Dios dice. Y
yo sé que ustedes lo quieren, ¿verdad? Amén. Ustedes no vienen al culto a escuchar, aleluya, frases, aleluya, hay cosas que no vienen de la palabra del Señor. Usted viene a escuchar su palabra. Amén. Y a intentar, a intentar. No lo conseguimos a veces, pero intentamos vivir conforme su palabra. Ahora dice Santiago, atención, y ya entramos. Si dices que tienes fe y no tienes obras, dices que eres cristiano, no vives como tal, ¿cómo eso te puede salvar? Y él dice, si ves a un hermano necesitado y no le cubres la necesidad, ¿te das cuenta? A un hermano y no le cubres la necesidad. Porque una cosa son los lujos y otra cosa es la necesidad. Gloria a Dios. Entonces la palabra del Señor que te enseña que si ves a un hermano, no un vago, a un hermano que trabaja y lo está pasando mal, tu deber como cristiano es poder aportar la necesidad. ¿Y qué es la necesidad? El pan para comer. ¿Por qué? Porque si dices ser cristiano y ves a tu hermano y dices, como dice el pasaje bíblico, léanlo, Dios ya proveerá contigo, Dios ya te ayudará. El amor de Dios no puede estar en ti. Es una fe de labios, pero no una fe de hechos. ¿Acaso esa fe te puede salvar? Oye, y ahora dice el texto dentro del contexto, pero no os acordáis de Abraham, que no dijo simplemente de boca, voy a sacrificar, sino que su fe genuina le dijo a aquellos criados estas palabras, quedaos aquí, porque vamos, sacrificamos y volvemos. Tenía la certeza, la convicción y la fe, gloria a Dios, de que Dios iba a resucitar. Pero aquella fe no fue una fe de labios, sino cuando dijo, heme aquí, fue allí, lo ató en el altar y fue a matarlo. Y aquella fe juntamente con las obras hablaba de Abraham. Y Abraham creyó a Jehová y Jehová le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque no fue una fe de labios, fue una fe de hechos. Y es muy importante, iglesia del Señor, atención, que no digamos que somos cristianos allá afuera, pero que luego no vivamos como tal. Que digamos que pertenecemos a la iglesia de Badalona, pero como tengamos un conflicto no vemos la talla. Que digamos que somos cristianos, pero cuando te presentan un negocio deshonesto, no te importa, aleluya, ir en contra de la santidad de Dios y la palabra. Gloria a Dios, que guarde rencilla en el corazón y que luego le las lenguas. Que no perdones a tu hermano y luego te recrees. Eso no es bíblico. Esa fe no te puede salvar, pero gracias le damos a Dios que la palabra del Señor no vuelve vacía. Y la palabra tiene la facultad, aleluya a mí, de que si estoy andando de una manera desordenada, la palabra, aleluya, conmueva mi conciencia para que produzca arrepentimiento juntamente con el Espíritu Santo y yo me pueda arrepentir y Dios me pueda perdonar. Porque hay el día que no se predique la palabra y las conciencias sean removidas, que será de la iglesia de Cristo. Pero gracias le damos a Dios que su palabra se predica como martillo que golpea el corazón endurecido, como espada de los filos que penetra hasta los íntimos del corazón. ¿Para qué? Para producir arrepentimiento. ¡Viva su palabra! El día que falte la palabra, habremos hecho un centro social o una asociación gitana. El día que falten los cultos. Porque a veces nos desviamos un poco. Que todo es bueno, pero que la palabra tiene que reinar por encima. ¿Qué pasa este gitano con la palabra? Si es que es lo que hay. El que te ha pedido otro evangelio, pues no ha estado muy bien asesorado. La palabra es el estandarte. Es lo primero. ¿No ves que la palabra es Cristo? Gloria a Dios. Cristo es la palabra. Y aquel verbo se hizo carne. La palabra verbo, aleluya, es eso, la palabra personificada, andante por la tierra, es Cristo. Y el que no escucha la palabra y ama la palabra no quiere a Cristo. ¡Aleluya! Por eso nosotros amamos su palabra, guardamos su palabra y respetamos su palabra. Intentemos, hermanos, con legalidad, porque qué importante es la legalidad, señores. Porque el evangelio te hace profesional. Sabemos decir Dios te bendiga y por dentro no te puedo ver. Escúchame, si me la haces me la pagas. Esa risilla del griego, porque hay risas del griego que tienen dos significados. Dios no nos puede bendecir. Señores, legalidad, porque Dios nos ve. Dios nos ve. Y
Y aunque estemos ahí y aparentemos que estemos en orden, Dios ve la negrura de nuestros corazones. ¿Y qué adelantamos? ¿Qué adelantamos que los hombres opinen bien de nosotros y Dios mal? Estamos ya en un tiempo donde tenemos que ir creciendo, señores. Y por encima de todo buscar la dirección de Dios. Le doy gracias al Señor porque en esta generación el pueblo ha despertado y está buscando la palabra. Veo jóvenes, hermanos y hombres, aleluya, que han entendido la verdad de la palabra, que fuera de la palabra es el raciocinio y el entendimiento, aleluya, y las directrices para poder vivir conforme a la voluntad del Señor. Y que fuera de la palabra no hay nada, que la palabra te da la seguridad y el cimiento para tu casa. Gloria a Dios y te doy gracias a Dios de verdad, de corazón. ¿Por qué? Porque el pueblo y más que nunca está buscando su palabra. Y estoy contento. Predico la palabra. Por la gracia del Señor la enseño los lunes a los candidatos, los viernes a las ovejas de Cataluña. Y gracias al Espíritu Santo estoy viendo que cada día hay más personas que están apartando la equivocación antigua y están abrazando la realidad de la palabra. Y eso me da alegría, porque la generación del presente son los ancianos del futuro. Entonces vamos bien encaminados. Gloria a Dios. ¿A qué? Vamos encaminados a vivir un evangelio legítimo, porque el conocimiento bien desarrollado, te ayudará a ser un cristiano verdadero. Cuando digo bien desarrollado, es un conocimiento de verdad. Gloria a Dios, porque a mí el conocimiento, hermanos, no me deja hacer cosas. Yo cuando no hay un pensamiento, un deseo que quiero hacer otra cosa, no puedo. Hay cosas que yo no puedo predicarlas, por bonito que sea, porque son atentados contra el conocimiento. Hay cosas que no puedo hacerlas, porque el Espíritu Santo viene recordándome la palabra. La hablas, pero no la haces. Y tengo que ponerme de rodillas y decirle, no, Señor, aunque me cuesta, quiero cumplirla. Y tengo que ir en contra de mi orgullo, de mi vanagloria y de mi personalidad. ¿Por qué? Porque quiero que la palabra se cumpla. Si fuera por mí, tengo orgullo, pero me quiero someter a la palabra y la razón no la quiero. Quiero que la gloria se la lleve Dios. Amén. ¿Por qué? Porque he entendido que el conocimiento de la palabra es vivir conforme a la verdad. Aleluya. ¿Y cómo es que Dios te forma? Con la palabra. ¿Cómo te va a formar Dios con la palabra? No te puede formar Dios con un cuento. Dios te va a formar con la palabra. Oye Dios, por eso entramos y dice así decir y así nacer. Lucas capítulo 3, verso 3. Vamos a verlo. 7:3. Hubo un centurión con fe. Pero atención, mira qué bonito. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, ¿es digno que le concedas esto? Atención, los ancianos interceden por el centurión que estaba a cargo de 100 soldados, porque eso era hombre bajo autoridad y entendía que Jesús era la suprema autoridad. Y dice en el versículo 7:5, porque ama nuestra nación y nos ha hecho una sinagoga. ¿Se dan cuenta? Que la fe que él procesaba tener no era una fe de labios, sino de hechos. Del dinero que tenía había hecho una sinagoga. ¿Por qué? Porque la sinagoga, lo que hacían los judíos era estudiar la Torá, la ley, de noche y de día, continuamente. No era una fe de labios, por eso Dios lo avala, porque no es una fe simplemente de que yo sé que tú eres un hombre bajo autoridad y que tienes poder para hacerlo, sino que veo que tú eres un hombre que lo que dices lo haces, porque has edificado una sinagoga para que mi pueblo me busque por medio de la palabra, porque Dios avala no al que dice y no hace, sino al que dice y hace. Y más allá de decir que somos algo y no cumplirlo, estamos en un tiempo de intentar decir que somos cristianos, pero que vivimos como tal. Si no perdemos el tiempo en el culto. Es una pena. Porque si estás disfrutando del mundo, ni te vas a salvar en el culto. Como dice la canción aquella con mucho respeto, entre dos aguas. No sirve para nada. Pero gracias le damos a Dios que su palabra venga haciéndonos entender la realidad de la vida. Que sin Él todo no tiene sentido. Fuerte el aplauso, por favor.
¿Me aguantan 2 minutos, por favor? Mateo capítulo 7, verso 25. Atención, por favor. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Señor. Atención. ¿Y qué es la voluntad del Señor? Mirad. Esto es la voluntad del Señor. No busques que vengan profetas itinerantes a decirte esto es la voluntad del Señor, esto. 66 libros revelados, no están escritos. Deuteronomio capítulo 29. Dice, las cosas secretas les pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Aquí está el intelecto de Dios, el sentimiento de Dios y la voluntad de Dios. Aquí está. Dios ha escrito este libro para que conozcamos cómo es Él y cuál es el propósito para con nosotros. Gloria a Dios, este libro, que algunos simplemente lo tienen, aleluya, como si fuera un amuleto en su casa, que viven como quieran, pero lo tienen abierto por el Salmo 91. Es que yo tengo la Biblia de casa, el Salmo 91. Yo me encontré con uno que decía, ahí está la Biblia, el Salmo 91. Digo, sí, el Salmo 91. Apañado vas. Porque la Biblia, hermanos, para que Dios te pueda bendecir, tienes que vivir de una manera correcta, como yo enseño. Muy bien. Porque si no, hermano, tú no te puedes apropiar de la palabra del Señor si no vives conforme el deseo del corazón. Por eso dice el texto ese. No el que dice Señor, Señor. ¿Cuántos hay que dicen Señor, Señor? Dice, pero mira, atención, habla de la salvación. Dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántos en las iglesias hay que dicen Señor, Señor? Aleluya, que ocupan bancos y que dan las lenguas. Pero no todos aquellos que dicen Señor, Señor, que ocupan un banco y que dan las lenguas, entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad del Señor, que someten su voluntad, por dura que sea, a la voluntad del Señor, y aquellos que pierden para que el Señor gane. Esos irán al cielo cuando suene la trompeta. Estos irán en un abrir y cerrar de ojos. Y a esos Dios los protege, los guarda, los respalda y los avala, porque Dios cumple su palabra. Por eso dice el Salmo 91, quien habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Y todo el mundo abraza ese salmo. Atención, que hay unos requisitos para poder aplicártelo. No corras. Y acabo con esto. Quien habita bajo la sombra del Altísimo. Primer punto. ¿Sabe lo que significa eso? En términos didácticos en cuanto a los salmos, mira lo que significa. Quien vive conforme los decretos de Dios. Eso significa. Ahora, primer reglamento, primer requisito. Ahora todos los demás. Quien habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. ¿Ves? Vivir constantemente en el presente, cumpliendo lo que la palabra del Señor dice o intentándolo, No digo que quizá lo cumpla, porque a veces no podemos. Yo el primero, Si lo intentamos con legalidad en el corazón, intentar cumplir la palabra del Señor. Dice, morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Y ahora mira, castillo mío, Dios mío, mi Dios en quien yo confiaré. Caerán a mi lado 1000 y a mí que esté 10.000, más a mí no te tocarán. ¿Te das cuenta? Primero, atención, que acabo con esto. Habitar bajo la sombra del Altísimo, cumplir los preceptos y vivir bajo el régimen de lo bíblico, te da, primer punto, protección o bendición futura. Y segundo, protección presente. Pero ¿qué requisito hay primeramente? Venir al culto. ¿No? No. Porque miren, hermano, a veces hemos hecho del culto una rutina. Gloria a Dios, hemos hecho del culto una rutina. Y la palabra del Señor nos enseña eso. A veces incluso, aleluya, es que esta palabra no se puede predicar porque, ¿cómo que no? Dice la palabra del Señor. Predica la palabra, toda la palabra, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Entonces necesitamos toda la palabra de Dios para saber cómo tenemos que comportarnos, ¿verdad? Mira, un día, en estos días, ya hemos entrado, que acabo ya, hemos hablado de la fe, ¿verdad? Y era de la fe practicada, desarrollada. ¿Sí o no?
Porque si no practicas una fe, ¿cómo te puedes salvar? No, si dices que eres cristiano ni vives como tal, ¿te puedes salvar eso? No, estás viviendo, por eso dice, he dicho la palabra de profecía, es vivir una vida, o sea, aparentar una vida que no vives. ¿Sí o no? ¿Te puede salvar eso? No. Pero vamos más allá, hermanos, simplemente atención, Cada uno conforme a su ministerio tiene que desarrollarlo, ¿verdad? Si Dios me ha traído en este tiempo ha sido con un propósito. Y de arrojar luz. Gloria a Dios, conforme cada uno conforme el ministerio que nos ha puesto. En este tiempo Dios me ha puesto para traer luz. Entonces necesitamos, aleluya, aprender muchísimas cosas o recordar a muchos que ya saben las cosas. Hemos hablado de la fe, ¿verdad? ¿Sí o no? De la fe desarrollada para poder ser salvo. Y otro día hablemos también, aleluya, algunos matices de una fe depositada para la oración. Otro día hablaremos del método de la oración. Porque hay personas que llevamos muchos años orando, pero no sabemos qué es la oración. Por ejemplo, mira qué sencillo. ¿Por qué oramos? ¿Para qué oramos? ¿Cómo oramos? Son cosas que no se han aprendido, ¿a qué no? La palabra del Señor está. Todo tiene un propósito y una dirección. Las cosas no se hacen por hacer. Y lo verán ustedes en la palabra del Señor. En estos días, si Dios quiere, como vamos en el camino de la fe, que todo va ligado, vamos a desarrollarlo. Y ya verás que bien. Como cuando te pongas en tu cuarto a orar 10 minutos, porque miren, con Dios no solamente se ora, a Dios se le adora. ¿Y sabe lo que significa eso? Mire qué bonito. Siempre hemos dicho que la palabra oración, y lo es proseuche. La palabra proseuche es el deseo de hablar cara a cara con Dios, o sea, tener una cita con Él. Pero simplemente la oración es un método, y acaba la oración y se ha acabado, ya ha acabado la cita. Por eso Dios no está buscando oradores, está buscando adoradores. ¿Qué diferencia tiene? Que el adorador es una vida de condición continua, ¿vale? O sea, ¿qué quiere decir? Porque hay personas que oran pero no son adoradores. ¿Por qué? Porque solamente han orado y luego no se van acordando de Dios. Porque un adorador, ¿qué es? Una persona que continuamente vive para Él. Quizá en ese día no puede orar, o lleva 2 días sin orar, pero que la oración no te hace adorador. El adorador te hace vivir de una manera en condición con Él. Gloria a Dios. Por eso la palabra oración es proseuche. La palabra de oración es prostuneo. ¿Y qué diferencias tiene? Una es un acto de cita y la otra es reconocimiento a quien sirves, un sometimiento a quien te sirves. ¿Te das cuenta? La palabra prostuneo quiere decir reconocimiento de su soberanía y acatamiento de su voluntad. ¿Y dónde sale esta palabra? En Job. Por eso dice la palabra del Señor que aunque Job vino de la circunstancia, en la adversidad, dice se postró y adoró. Adoración. ¿Por qué? Y de ahí viene el reco. Dice, Él da, Dios quita, ¿ves? Reconocimiento. Él da, Él quita, bendito sea su nombre. Y cuando tú eres un hombre o una mujer adoradora, eres una cristiana en condición continua. ¿Lo entendéis? Adoración, a veces en los términos de adoración hemos llamado para alabanza. Y eso no es. O es una alabanza más lenta, una alabanza de júbilo. ¿Sí o no? Pero la palabra adoración no es eso. Es un adorador. ¿No? Un adorador es un hombre que continuamente adora a Jehová en cuerpo, alma y espíritu. No que simplemente un rato ora. No, eso es un orador. Por eso Dios no está buscando oradores. Está buscando adoradores, personas que se levantan y piensan en Él, personas que se acuestan y piensan en Él, y personas que lo aman a Él. Eso continuamente, con debilidad, con problemas, pero lo amamos y reconocemos que sin Él no somos nada, que Él es todo en nosotros y Él está en nuestras casas. Y acabo. Por eso Dios no está buscando oradores. Porque la oración, otro día lo explicaré, es un elemento más de la adoración. Pero el tronco es la adoración. La rama es la oración, como la lectura. Porque tanto con la oración te santificas como con la lectura también. Mire qué texto. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra ahora mismo, ¿verdad? Atención. ¿Me estás escuchando? Amén. O se está santificando. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No estáis viendo lo que está pasando.
Pero Dios está limpiando el alma Aleluya. por la palabra. Por eso dice Pedro, Señor, lávame. Dice Pedro, pero Pedro no ha entendido, Pedro, que ya está limpio. Pedro dice, ¿pero por qué? Dice, por la palabra que yo he hablado. Pedro buscaba limpieza y decía, no, Pedro, que ya está limpio. Dice, ¿pero por qué? Por la palabra que yo he hablado. Aquel que viene, que se sienta y que abre su oído, aunque venga sucio, su palabra lo limpia, su palabra lo aparta, su palabra lo santifica. Por eso decimos en esta tarde, Iglesia de Badalona, viva su palabra, viva su palabra.